¿Seguro, La seguro? mandé al colegio. ¿Hasta la última? ¿Hasta la última, última? Profe, ¿alguien, Zoom está grabando? ¿Está bien eso? No, profe. Sí. No, Estoy la grabando. última no. Pero casi todas. Sí, Maximiliano. Como las primeras como que me dio flojera, pero la última sí la hice. La última. ¿Qué Ya. cosa? Ya, Está como la de Maximiliano. junio, julio, marzo, esa no la hice. ¿Ya ahí qué está esperando entonces? Y que ahora no sé dónde están. No sabe dónde están. A ver, ¿sabes los números de las que te faltan? ¿Tiene la hoja de evaluación, la hoja con las notas que entregamos hace una semana? ¿La tiene? ¿No la tiene? Ya. Facundo, a ver, en el grupo del quinto debe estar su teléfono, por tanto, sabe que le voy a enviar la evaluación ahí, para que sepa qué notas tiene. ¿Ya? Y vea bien, porque no creo que estés total, o sea, tengo varias guías tuyas, pero no están todas. Maximiliano, tú me preguntabas que estabas grabando la clase. Sí. Ya, ojo, cuidado con eso en todo caso, porque supone No puede grabarla. claro, yo igual la estoy grabando, ¿ya? Ah, ya, lo que pasa es que la profe de historia dijo que sí están grabando y sin permiso de la profe, entonces está mal. Sí, ¿sabe por qué? Porque resulta que, mire, el detalle es que no podemos saber cómo usted dentro de su familia va a utilizar el video. Eso es lo que eso es lo delicado de eso. ¿Usted lo quiere para estudiar, para después repasar la clase? Por eso digo que no es apto que se grabe que lo grabe un alumno, ¿ya? No pueden, tú tienes que ¿Ya? darle permiso. No debería grabarlo de usted. Lo que podemos hacer, nosotros grabamos las clases, pero cuando las grabamos lo que hacemos es solamente guardarlas y cuando un alumno las solicita se le enviamos al alumno, ¿ya? Para que lo tenga presente. Ya. Compartir. Ya. ¿Dónde vamos? Aquí. Aquí habíamos quedado. Habíamos quedado en estas últimas actividades que tenían que ver entonces con dibujar los circuitos. ¿Qué circuitos había que dibujar aquí? ¿Qué había que dibujar en el circuito 1 y en el espacio circuito 2? Chicos, ayuda a memoria. Este es el circuito 1. Es un circuito en serie. Y el circuito 2 es un circuito en paralelo. Ahora, cuando pide que lo dibuje utilizando símbolos, como los que se encuentran más arriba, así. ¿Ven? Por lo tanto, ahí si logro juntar un poquito una ventana con la otra, ahí se logra percibir, ¿ven? El dibujo que se ve ahí a la izquierda, en la pantalla, corresponde al circuito 1. Bueno, ¿qué simboliza estos círculos con una X? ¿Qué simboliza La eso? ampolleta. Los receptores, ¿no es cierto? Las ampolletas, ¿ya? Eso simboliza una ampolleta. Ese otro símbolo que está abierto, ¿qué simboliza? El interruptor. Correcto, muy bien. ¿Y este otro? Los cables era. No, ese que está ahí, que es una... Espera, profe, voy por el libro. Sí, no se preocupe, ¿ya? Señalamos los receptores o ampolletas, señalamos el interruptor. ¿Qué otro elemento nos falta ahí? ¿Qué otro elemento nos falta?
en el circuito? Chicos, estamos todos en la clase, no solamente el Romy. ¿Qué elemento más tenemos que señalar en el circuito? Simbolizar. No sé. Deberíamos, por eso estamos, se supone que estamos repasando. A ver, miremos bien, pues comparemos. Supone Mira, si ahí corta el tenemos, circuito, ahí tenemos dos ampolletas, ¿no es cierto? Dos ampolletas o receptores, ahí están, los dos símbolos. Este es un interruptor, ahí está el símbolo, y está abierto, ¿ya? Pues si está cerrado, la rayita se junta con el otro punto. ¿Qué falta por simbolizar? La batería. La batería que está allí, ¿ya? Se simboliza con esto, ¿ya? Eso tienen que tenerlo súper claro para dibujar después, Profesora. porque si no estamos perdidos, ¿ya? Se supone que Interrup- si se corta el circuito de lado, me refiero al de la profesora. ¿Ya? Si se corta, se supone Profe. que el de abajo va a seguir. El primero si se corta, el de abajo va a seguir mandando la electricidad, algo así. Sí, sí. Profe, Dígame, ¿le puedo hacerle una pregunta? por supuesto, dígame. ¿Por qué dicen que la bebida Coca-Cola tiene corazón de niño? ¿Corazón de niño? Sí, dicen eso porque es muy adictiva, una cuestión así dicen. ¿Qué te parece? Está asociada a eso, claro que sí. Es ¿Sí? sumamente adictiva porque resulta que la propaganda que hacen es para no solamente para que los adultos la consuman, ¿sí? Sino que también incentiva a los niños a consumirla, y de hecho hay muchos niños que consumen mucha Coca-Cola, ¿ya? ¿Por qué es adictiva? ¿Alguien sabe por qué es adictiva? ¿Alguien sabe qué contiene la Por su Coca-Cola? favor. Porque Aparte, tiene buen mucho sabor. azúcar. La cola. ¿Pero La qué cola. contiene? Porque Contiene tiene mucho azúcar. mucho azúcar y contiene cafeína. ¿Ya? La Cola. cafeína, La que cola. forma parte del café, ¿ya? Que es el café en sí, los granos de café contienen cafeína, La ¿ya? cola. ¿Ya? Pero es muy, muy adictivo, ¿ya? Eso es lo que hace que la Coca-Cola entonces digan que a lo mejor tiene corazón de niño, porque tiene Profe. productos que lo hacen adictiva. Bueno, profe, ¿No? Buena pregunta. Muy Profe, buena pregunta. Dígame. ¿por qué la nicotina hace adicto a los adultos? O sea, en el cigarro. La nicotina. La nicotina es uno de los químicos que contiene el cigarrillo, ¿sí? Es Sí. un químico que se le adiciona al cigarrillo junto con otros además, ¿ya? Y ese compuesto es el que produce la adicción a fumar. Así como la cafeína en el café o en la Coca-Cola, ¿ya? La nicotina produce la adicción en el cigarrillo, es un compuesto químico, ¿ya? No les puedo explicar el compuesto porque es una cuestión de química, ¿me entiendes? Eso es de símbolos químicos, son más complejos, pero eso es lo que produce la adicción, ¿ya? El Ya. compuesto químico que contiene. A ver, libera, a ver ahora que me estaba acordando, no, pero me dieron el dato, libera en el cerebro la nicotina un compuesto que se llama algo así como dopamina. Dopamina, por ahí es, ¿no? Y estimula. Lo que hacen También en el libera fondo, alquitrán. bueno, y también el alquitrán es nocivo porque el alquitrán lo que hace es alojarse en los pulmones, ¿ya? Lo que hacen ¿cómo se llama? Los elementos químicos que contribuyen a la adicción es dar una señal hacia el cerebro, ¿ya? El producto químico, como va por nuestro sistema circulatorio, va una señal, y por nuestro sistema nervioso una señal al cerebro, y eso es lo que hace que las personas se vuelvan adictas, ¿ya? Chicos, para ir ya englobando esta parte, aquí hay que simbolizar, ¿ya? Por lo tanto, en el circuito 2 hay que simbolizar de acuerdo a esto, solo que ahí hay 2 y aquí hay que simbolizar 3,
Perdón, dos receptores y un interruptor. Entonces, ¿qué debo dibujar? Circuito 1, tengo dos receptores, tal como muestra el dibujo, tengo un hilo conductor, tengo una batería, y ahí un interruptor. ¿Sí? Eres un auto. Profe, Eso es circuito 1. Al tiro. Y el circuito 2, lo que hace es separar. ¿Ya? Es separar los receptores. Digamos al mismo punto. ¿Ya? Que ahí está la batería. Y ahí está el interruptor. Eso es lo que quiero dibujar. Dígame, consulta. Profe, ¿eso es lo mismo que el dibujo que está ahí como ejemplo? Sí, son lo mismo. Solo que se los estoy dibujando porque no sé por qué no lo han hecho cuando estaban ahí mismo. ¿Ya? Pero yo tengo que dibujar esos dos. ¿Sí? ¿por qué, qué hace el veneno cucaracha en el cigarro? Así como, ¿qué produce? Veneno de cucaracha tiene. Sí. Oh, estás en la clase, mierda. Yo ahí sí que perdí la información. Oye, pásame la weá. La clase. La clase. Yo no sé si tiene eso. No, sí, Tendría que porque en investigar. una guía que usted pasó decía que tenía veneno de cucaracha. Ah, porque tiene unos compuestos químicos que son insecticidas, ¿no es cierto? Ujú. Tiene unos compuestos químicos que son insecticidas. Bueno, las industrias tabacaleras, las industrias que producen los cigarrillos, les han ido agregando distintos elementos, en el fondo para convertir a la gente en adicta más que ninguna cosa, porque están en una tan mínima cantidad que uno no lo nota. Uno no nota que tienen zinc, que tienen un montón de elementos que son sumamente dañinos. Lo que ella le ¿Ya? dice es que hay componentes en el cigarro que también se ocupan en Claro. la fabricación de Ahora, hay componentes, claro, que contienen cigarrillos que no solamente se ocupan en el cigarrillo, que se ocupan además, tal como tú leíste, como insecticidas, ¿ya? No, pero se ocupan en tan mínima cantidad en el cigarrillo que por eso es que nosotros no lo notamos. ¿Ya? A ver, en la 2, ¿qué tenemos que hacer en la 2? Registrar las observaciones de cada circuito antes y después de desconectar la ampolleta. Ya. Circuito 1. Están abiertos los circuitos. ¿Por qué están abiertos? ¿Por qué cree que está abierto el interruptor? ¿Por qué está abierto el interruptor y no cerrado? ¿Sabe la respuesta? Chicos, ¿sabemos la respuesta por qué el interruptor está abierto y no cerrado? Porque está Ana, por ejemplo, funcionando. ¿para qué? ¿Para que Porque esté? está funcionando. Porque está funcionando. O sea, está dejando pasar, ¿qué cosa? ¿Qué está dejando La pasar? energía. La energía. Está dejando pasar la energía. Si esta rayita no estuviese ahí, estuviese ahí cerrada, no estaría dejando pasar la energía, por lo tanto los receptores no encienden. ¿Ya? Está abierto. Para comprobar la problemática, tienen que estar abiertos. Entonces, ¿qué sucedería en el circuito 1 entonces cuando desconectamos una de las ampolletas? No funcionan las dos. Desconectamos una, ¿ya? Estando el circuito abierto, lo que deberíamos hacer, según este modelo, no, según este, ¿ya? Bueno, aquí tengo una sola ampolleta, ¿ya? Aquí tengo una sola ampolleta, entonces no me sirve mucho para la idea. Aquí la ampolleta se ve encendida, pero resulta que si yo saco la ampolleta, teniendo esto encendido, ¿ya? Ahí la desconecté, ¿ya? Si hubiese otra ampolleta, aquí ya no enciende nada, ¿ya?
Aquí la vuelvo a conectar y tengo el interruptor encendido. ¿Ven? Y vuelve a recibir energía el receptor o la ampolleta. Como respuesta entonces, ¿qué va a suceder entonces si desconecto una? La respuesta sería... ¿No funciona? No funciona, así de simple. En el 1 entonces, en el circuito sería... No pasa... No pasa corriente, ¿ya? No funciona quiere decir que no está pasando la corriente, se interrumpe. A pesar de que está abierto el sistema, se interrumpe. ¿Qué pasaría entonces en el circuito 2 si desconecto una de las ampolletas? Sigue funcionando. Aquí, si desconecto una, sigue funcionando. Entonces aquí sí pasa la corriente. ¿Ya? Eso sería después de desconectar la ampolleta, ¿ya? Antes de desconectar, después de desconectar la ampolleta, entonces no pasa y acá sí sigue pasando. Antes de conectar las ampolletas, en el circuito 1 está todo funcionando y en el circuito 2 también. ¿Ya? Ahora, en la interpretación, cuando una de las ampolletas del circuito 1 se desconectó, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió según lo que dijimos? No funciona. No funciona porque deja de pasar la corriente, ¿ya? Cuando una de las ampolletas del circuito 2 se desconectó, ¿qué ocurrió? Sigue funcionando. Sigue funcionando porque sí pasa la corriente, ¿ya? O sea, sería similar respuesta entonces a lo que dimos en el cuadro. No pasa, sí pasa, ¿ya? No funciona, sí funciona. ¿A qué tipo de circuito corresponde el circuito 1 y el 2 entonces? El 1 es, ¿cómo se llama el tipo de circuito? En el número 1. ¿Cómo se llama el tipo de circuito? El del número 1, chicos, ¿cómo se llama el tipo de circuito? Tipo de circuito, ¿cómo se llama? Circuito en serie, profesora. Circuito en serie, ¿ya? Circuito en serie. Y en el otro se llama Circuito de longitud. Paralelo. paralelo. Ya, ahí estamos. Tenemos las dos respuestas entonces. Serie y paralelo. Si comparamos los resultados obtenidos por las predicciones, son los mismos. O sea, nosotros ya habíamos predecido inicialmente, habríamos supuesto de que inicialmente, si sacábamos una ampolleta aquí, se iba a apagar, y que si sacábamos una ampolleta acá, no se apagaba, ¿ya? Entonces, de acuerdo a lo que se predijo y de acuerdo a lo que pudimos observar, ¿había diferencia o nos encontramos con los mismos, con las mismas respuestas? ¿Qué creen ustedes? ¿Nos encontramos con la misma respuesta? Nos encontramos con la misma respuesta, exactamente. Entonces, no hay diferencia. ¿Por qué no hay diferencia? Porque en el fondo lo que hicimos fue confirmar las hipótesis. No hay diferencia. Se confirman. Está cloteando el plumón. Se confirman las hipótesis. ¿Ya? Esa es la idea. Hicimos una experiencia entonces para comprobar si las hipótesis eran ciertas o no. Conclusión. ¿Qué sucede en un circuito en serie cuando uno de los receptores deja de funcionar entonces?
¿Cuál sería la conclusión si un receptor deja de funcionar? No sigue funcionando. ¿Qué es lo que no pasa? La corriente. Exacto, ¿ya? Eso es lo que hay que decir entonces. En la conclusión, aquí tenemos conclusiones. Número 1, si un circuito en serie entonces deja de funcionar, entonces que no pasa corriente. Y en un circuito en paralelo, si un receptor deja de funcionar, Sigue funcionando. ¿y por qué sigue funcionando? Porque pasa la corriente. Exacto, porque sí pasa corriente. ¿Ya? Esa es la idea, hay que dar las respuestas precisas de qué es lo que sucede. ¿Ya? ¿Pasa o no pasa la energía? ¿Ya? Eso es importante, no solamente decir si deja funcionar o no funciona. ¿Se verificó la hipótesis planteada al comienzo? Sí. ¿Se pudo verificar? Sí. Sí. Sí se pudo verificar. ¿Ya? Entonces, sí se pudo verificar la hipótesis. ¿Y por qué se pudo verificar? ¿Por qué se pudo verificar la hipótesis? Porque realizamos el experimento. Correcto, exacto, porque nosotros para poder verificar una hipótesis realizamos un experimento, ¿no es cierto? Realizamos una experiencia o una comprobación, ¿ya? Entonces, sí se pudo verificar la hipótesis porque se realizó un experimento para comprobarla. ¿Ya? Comprobar. ¿Ya? Eso es justificar. Ahora, y en la 4, a partir de los resultados obtenidos, esa era la número 3. La número 4, a partir de los resultados obtenidos, ¿por qué en las redes domiciliarias se usan los circuitos en paralelo entonces? ¿Por qué yo uso circuitos paralelos en las redes domiciliarias? En nuestras casas. Y es lo que comprobamos. Si nosotros comprobamos que sí pasa la corriente en un circuito en paralelo, entonces, ¿por qué ocupamos de estos circuitos en paralelo en nuestras casas? Porque se pasa la corriente. Porque sí sigue pasando la corriente, ¿no es cierto? ¿Ya? Nosotros comprobamos que sí sigue pasando la corriente, por lo tanto, si sacamos, claro que está apenas enciende porque están muy gastadas las pilas, ¿ya? Este es un circuito en paralelo, ¿ves? Esta lucecita apenas aprende, pero ¿qué va a pasar si yo la saco? Miren qué pasa con la otra. Sigue funcionando. Sigue funcionando e incluso tiene más energía, se ve más encendida, ¿ya? Entonces, ¿por qué ocupamos eso en nuestro domicilio? Porque va a seguir pasando la corriente al resto de la casa, ¿ya? No van a dejar de funcionar el resto de los aparatos en la casa, ¿ya? Porque se nos cortó en un receptor, mire cómo bajó la energía en la otra, ¿eh? Entonces, la justificación a esto es que se utiliza el circuito en paralelo, ¿ya? Para que siga circulando la electricidad en la casa, ¿ya? Entonces, se utiliza circuitos en
paralelo para que siga fluyendo la electricidad en toda la casa, ¿ya? A pesar de un corte o de una interrupción, ¿ya? Esa es la idea. A pesar de que hay un corte o una interrupción en un receptor. ¿Queda claro? Chicos, Sí. ¿queda claro? Esa es la idea, ¿ya? Esta era la finalidad de esto, analizar, ¿ya? Analizar las situaciones, ¿ya? Poder plantear una hipótesis y resolverla. Y ahora entonces vamos a ir a una parte diferente de lo que habíamos ya aprendido sobre electricidad, pero en este caso se trata de las situaciones de riesgo y seguridad. A ver, ¿qué le sucedió a Fabo, perdón. ¿Qué le sucedió a Fabo? A ver. Está jugando Está jugando. y le tocaron la puerta. Le tocaron No, la puerta. lo malo es que tiene todo un montón de cosas conectadas. Tiene un montón de cosas conectadas. Y además está bata pelada. También. Bebida- Ya, pero, Y con una bebida al lado. dato importante. Pero aquí también hay el dato de su compañero también es cierto. Aquí dice toc toc, quiere decir que tocaron la puerta. ¿Ya? Entonces, miren, está a pie pelado. Tiene un líquido. Tiene una serie de cables conectados aquí. ¿Ya? ¿Alguien entró? Hola, ¿cómo te va? Hola, Fabo. ¿Qué dice Faustino? ¿Mm? Que tiene todo equipos encendidos. Que tiene todos los equipos encendidos y que más encima Está tomando una bebida. y más bebida. Y el otro le dice, pucha, ¿y qué? Entonces, ¿qué justifica Fabo? En primer lugar, te puedes dar la corriente si se te derrama el vaso. El vaso, ¿ven? Agua, ¿ya? Circula, ¿cómo se llama? Ayuda a la circulación de la corriente. ¿Ves? Justamente ahí a su amigo, que está de lo más entretenido con la bebida, ¿ya? Le puede suceder eso, le puede dar la electricidad, ¿ya? ¿Está correcta entonces la justificación de Fabo a su amigo? Sí. Correcto, ¿cierto? ¿Ya? El agua es un excelente conductor. Por tanto, ¿qué le pasó a Faustino? Encontró Estaba a su jugando, amigo. tenía un montón de cosas conectadas y después se electrocutó porque la bebida se le cayó. Le dio la corriente, ¿no es cierto? ¿Ya? A Faustino entonces le dio la corriente. Porque tenía un montón de cosas ahí conectadas y más encima ahí se le derramó la bebida. Entonces, para anotar eso, porque ahora sí tenemos que anotarlo en la guía, en la pregunta 1, ¿qué le pasó a Faustino entonces? Le dio... Electrocutó. Ya. Sí, vamos a dejarlo no tan muerto al tiro, porque quiero decir que le dio tanto por un vaso. Si fuera más agua, sí, le sería mucho más seco. ¿Ya? Le dio la corriente. Porque tenía un vaso de... Porque tenía un vaso de bebida un vaso de bebida que se derramó, ¿ya? Con muchos artefactos conectados. Con muchos artefactos conectados a la corriente. ¿Mm?
Más o menos esa es la idea de lo que tienen que anotar. ¿Qué imprudencias estaba cometiendo Faustino? ¿Cuáles las imprudencias? Tener todo conectado. Exacto. Esa es la primera imprudencia. ¿Ya? Tener... ¿ya? así. Tener muchos aparatos conectados. ¿Cuál es la otra imprudencia? Tiene jugo al lado de todos los cables. Exacto. Tener una bebida cerca de los cables. Y estar descalzo. Y estar descalzo. Esa es la otra. Esas eran las imprudencias que cometió. ¿Ya? Muy bien, muy buen análisis. Muy buen análisis. De acuerdo a esto, entonces, tenemos algunas recomendaciones. ¿Ya? El amigo de Faustino, que se llama Fabo, dice: hay materiales de mayor riesgo eléctrico. Por ejemplo, el refrigerador. Algunos de estos que facilitan el paso de la electricidad los llamamos conductores, como el cobre y el agua. ¿Ya? Conducen entonces a través de nuestro cuerpo la electricidad. Y también tenemos los materiales que impiden el paso de la corriente, a los cuales se les denomina aislantes, como la goma y el plástico. Él también nos dice que debemos tener cuidado con la manipulación de los elementos eléctricos, que los cables deben guardarse ordenadamente, evitando hacer rollos pequeños, ya que los alambres se cortan y también producen cortocircuitos. ¿Ya? Los cables se enrollan ahí así como muestra, ¿ves? En forma más alargada, no todos amontonados. Y que puede ocurrir un accidente también si se conectan más artefactos a una misma potencia, como lo hacemos a veces comúnmente en esas zapatillas, que conectamos varios cables o aparatos. Otra cosa que es muy importante, miren la imagen, que las patas o machos de los cables deben estar firmes, no a medio colocar, no a medio introducir, ¿ya? Porque si no queda una parte eléctrica expuesta. ¿Ya? Esas son algunas recomendaciones. De acuerdo a eso, podemos responder, según los conocimientos que ustedes ya tienen, ¿qué podrían decir? Al manipular un artefacto eléctrico, las manos deben estar siempre Secas. muy bien, secas. ¿Ya? Y ahí eso sería la letra A. El agua potable, la número 2, es considerada como un... ¿Qué es el agua potable? Aislante. Bueno, ¿el agua potable qué sería? Un conductor. Un conductor, ¿ya? La letra B. Bueno, el agua potable, no está mala la palabra átomo, solo que el agua no es solamente un átomo, el agua es átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno, ¿ya? En este caso, para lo que estamos estudiando es el fenómeno eléctrico, entonces el agua es un conductor. La 3. Un ejemplo de aislante es... Agua. Aislante. Aislante de cobre. Un alambre de cobre. Lean bien. La de... Un panel plástico. Un panel plástico, ¿ya? Un mango plástico. Nunca jamás un alambre, porque el cable ya tiene cobre. El alambre está forrado
¿cómo se llama? Con el caucho o con plástico, ¿ya? La letra D. Ahora entonces, ¿qué material usarías para reparar un cable pelado? Un cable Guantes. ¿Ya? Guantes en las manos, muy importante. Eso es la pregunta 1 más abajo. Primero, guantes. Guantes para trabajar. ¿Y qué más debo usar para reparar el cable? ¿Un alicate? Con un alicate lo voy a cortar. O sea, si ya lo Sí. quiero reparar definitivamente y sacarle la parte dañada, lo corto. No. ¿Sí? Pero ¿y si no tengo más? Y lo quiero reparar momentáneamente, Panel de plástico. ponerle algo plástico, ¿no es cierto? O una, ¿cómo le llamamos a esas bandas que les ponen a veces los papás, unas de color negro al cable? ¿Cómo se llaman? Por aquí tengo alguna, bueno, la mía es plateada, pero aquí hay una negra. Bien, ahí en el circuito se ve. ¿Cómo se llama? Scotch. ¿Sí? ¿Scotch negro o wincha? ¡Wincha! Ay, wincha aislante. Lante. Wincha aislante, exactamente. ¿Ya? ¡Wincha adelante! Se llama... ¿Wincha con qué? Wincha aislante. Y eso sería para una reparación momentánea, porque lo prudente es que cuando ya tengo un cable así, reemplace el cable. ¿Ya? Y eso sí es, ¿cómo se llama? Se puede hacer, pero con guantes. ¿Ya? 2. ¿Qué se debe hacer y no hacer si una persona está en pleno accidente eléctrico? ¿Qué se Apagar debe la electricidad. ¿Qué se debe hacer y qué no? ¿Qué opina usted? Apagar la electricidad. De conectar todos los cables que estén conectados. Llamar a una ambulancia. Bueno, obviamente, entre otras cosas. Ya, lo primero, es desconectar todo lo que le conduzca la electricidad en ese minuto. ¿Ya? Ah, ahí corregí, wincha con H, por favor. Desconectar los aparatos eléctricos. Ya. Obviamente que yo tengo que llamar a una ambulancia, si es la forma más seria, si la persona está en, ¿cómo se llama?, en una situación más crítica. ¿Ya? Está quemándose. En pleno accidente eléctrico, entonces, desconectar. ¿Sí? Después de que desconecto, ¿puedo tocar a la persona? No. 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 Sí. No. La persona recibió un golpe eléctrico, ¿ya? Un choque eléctrico, y esa electricidad se nos va a transmitir. Esté o no conectada a la corriente, se va a transmitir. No se debe tocar a la persona, ¿ya? Es algo que no se debe hacer. ¿Se debe hacer desconectar los aparatos? Sí. No se debe tocar a la persona. Uy, este ya no quiere escribir más. Ya. Profe, ¿y si tienes guantes? Sí, guantes de goma. Guantes de goma, guantes de cuero. ¿Ya? Los típicos guantes que utiliza la gente que trabaja en, ¿cómo se llama? En ¿Electricista? Los electricistas, exacto. ¿Ya? Los que Sí. trabajan en los postes. Los que trabajan exactamente, los que trabajan en los postes afuera, en cualquiera de las circunstancias, tienen guantes especializados, guantes de material de goma, de material de cuero, ¿ya? En ese caso se podría tocar, de lo contrario, si ustedes la tocan, van a conducir la electricidad hacia ustedes, ¿ya? Que lo mismo que van a tener que hacer en el caso después de llamar la ambulancia, porque ya cuando el asunto es serio, la persona a lo mejor tuvo un paro cardíaco, entonces obviamente hay que
Llamar A la ambulancia. al servicio de urgencia, claro. ¿Y qué es lo que no se debe hacer? Lo que no debo hacer, ahí está. Agua. No tocar a la persona si yo no tengo, ¿ya?, los elementos aislantes para poder tocarla, ¿ya? No tocar a la persona si no tengo los elementos para aislar la electricidad, ¿ya? Ah, No bueno. se debe tocar a la persona si yo no tengo los elementos para aislar la electricidad. ¿Por qué? Porque se va a conducir, ¿ya? Eso es lo que tiene que tener claro. Se va a conducir de un cuerpo a otro. La electricidad se conduce de un cuerpo a otro, ¿ya? ¿Por qué se conduce? Porque nosotros también tenemos falta un gran poco. porcentaje de agua igual que la otra persona. ¿Ya? 14:46. Revisemos. Sí. Porque aquí estuvo La la, profesora lo va diciendo. aquí estuvo la, ¿cómo se llama? La polémica, por decirlo de alguna manera, pero donde estuvo el mayor análisis, ¿ya? No se debe tocar una persona que le ha dado la corriente si yo no tengo los elementos de protección, o sea, ya sea guantes de cuero o guantes de goma, por ejemplo, ¿ya? ¿Por qué? Porque la electricidad se va a transmitir profe, a la... profesora, si yo toco a alguien con electricidad, yo también me podría electrocutar. También te va a pasar la electricidad. También te va a pasar electricidad, ¿ya? Se va a ir transmitiendo. En menor cantidad va a ir bajando, pero se va a transmitir, ¿ya? Ah, vale. Y en la 3, nombre 6 precauciones que debe tener al manipular un aparato eléctrico. ¿Qué precauciones debo tener al manipular un aparato eléctrico? Guantes, Ya. Sí. Zapatos. Claro. Tener calzado puesto. Y además, No andar a pata pelada. bueno, ahí está justo lo del calzado. Eso me recuerda a ti, hermano. Y otro que es muy importante. Si yo voy a manipular un artefacto eléctrico que quiero arreglar, ¿debe estar conectado? no, No, eso es lo más importante antes que todo esto incluso, ¿ya? Entonces, los guantes y el calzado de protección y ahí lo voy a colocar arriba, guantes, calzado, ¿ya? Y el artefacto desconectado. ¿Y acá? Ahí analizamos bien las situaciones de seguridad, sumamente importantes. Y si no me equivoco, esta viene siendo casi la última. Ya, la idea de esta actividad es, ¿ya? Tal como dice ahí. Profe, yo no tengo esa actividad. Profesora, yo tampoco. No venía a la hoja. Yo tampoco la tengo. Yo tampoco la... No venía a la hoja en la guía. Tampoco la tengo. No viene en la guía. Además, esa guía yo la mandé yo, así que no la tengo yo, no la tenía. Va, qué extraño. No la tengo, Ya, profe. entonces, bueno, la guía de ustedes, Tampoco no la llegó tengo. hasta aquí, ¿no es cierto? Sí. Ya, chicas, no se preocupen. No, yo la tengo. A ver, chiquillos, ya no nos vamos, Yo no nos tampoco vamos a la complicar, tengo. pero llegó hasta aquí, ¿no? No, yo le voy a decirle algo a la profe. Profe, yo tampoco tengo la guía. Tome. Sí, ni la guía. ¿La guía completa o no tienes la hoja? Parece que fue Yo el no tengo Estefano. esa parte. Mi casa Ya. segura yo no la tengo. Ya, chiquillos, ya sin No, importa. esa ya parte no tampoco importa, la tengo. Ya no importa si no tienen esa parte en la hoja, pero bueno, la mayoría, todos tienen la guía hasta aquí, hasta la pregunta 3. ¿Sí? Sí, profesora. Sí, ya. profesora. Sí. Ahora, lo distinto sería, y no sé quién dijo, no sé si el Estefano o no, que le falte toda la guía porque Sí, eso profe.
Eso es imposible porque ya se las mandé. ¿Ya? Esa yo se las mandé. Ahora, no importa, no se preocupen si no la tienen ahora. ¿Ya? Si no la tienen ahora, no, esta hoja no se preocupen. ¿Ya? No va a ser, no va a bajar la nota en la guía ni nada por el estilo. ¿Ya? Si no la tienen, igual después la podemos agregar a la guía siguiente. ¿Ya? En todo caso, la finalidad de esto, ¿ya?, era que nosotros viéramos en la casa, en nuestra propia casa, en el baño, en el dormitorio, living, comedor y la cocina, ¿ya?, donde podíamos encontrar situaciones de peligro, ¿ya?, de peligro de tipo eléctrico. ¿Ya? De eso se trataba la actividad, solamente eso. ¿Ya? Que pudiéramos ver situaciones de peligro, anotarlas aquí y después ver cómo se podían solucionar. ¿Ya? Bien, de todas maneras se las voy a mandar a través del WhatsApp del quinto. ¿Ya? Pero la guía en sí, como fue entregada, llega hasta acá. ¿Ya? Para que no tengamos ningún problema. Pregunta. ¿Dudas? ¿Por qué se estaba mi guía? Pregunta. No entendí. ¿Por qué eso no estaba en la parte de mi guía? Porque no está en ninguna, porque eso significa que quedó sin fotocopiar nomás. ¿Ya? Profesora, ¿Sí? yo llegué un poquito tarde a la clase porque mi internet estaba malo, no funcionaba. Qué pena. Llegué cuando en las preguntas esas del circuito, ¿Sí? donde dice compara los resultados obtenidos con tus predicciones. Hasta ahí llegué. Llegó justo en ese punto. Ajá. Llegó justo en el punto de las predicciones. Ya, a ver, veamos, ¿dónde llegó? Estamos acá. Aquí. Compara. No sé. ¿Llegó cuando estábamos aquí o llegó, a ver que no lo encuentro? Acá. ¿Llegó a esta parte? Se perdió. Estábamos en las conclusiones. No subió. Ya. Pregunto. ¿Tienen alguna duda? No, profesora, ya no tengo por ahora ninguna duda. No. Ninguna. Ya, hasta ahora no. Ninguna. Ninguna. Yo creo que los demás si no vienen porque no tienen ninguna duda. Chicos, ¿cómo se llama? La guía anterior que se llama circuitos, ¿ya? Que se llama circuitos eléctricos, ¿ya? Ya, hasta ahí hasta esa guía, ¿ya? Tienen que ya tenerlas presentadas, ¿ya? Si tienen esta lista, cuando ya la terminen, envíenla, sin falta. Sí, profesor. Pero a las profesor, a mí me notas, falta lo del circuito. No, Ya, todavía se lo mando de esa prueba. Sí, pero es que por eso les estoy diciendo. Las notas que tienen que tener en ciencia hasta ahora, ¿ya? Son desde la guía 1 hasta la guía 22, 23, que son los tipos de circuitos, ¿sí? Si esta todavía no la tienen, no se urjan mucho, pero tienen que tenerla hasta la anterior a esta para poder poner al día las notas, ¿ya? Sí, profesora. Sí, súper claro. Ya, eso me parece. Entonces, cualquier duda, me hablan al WhatsApp o a la profesora Anita también, los que tienen más confianza, mejor con la profesora Anita, y nos pueden hablar a cualquiera de las dos para que resolver sus dudas. Chao. ¿Ya está? Sí, profesora. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Que tengan-
profesora. Fin de semana. Lucas. Gracias. Tú sabes. Chao. Andreita, ¿Sí? Andreita, Sí, sí, te ¿va escucho. a ocupar el Zoom? Ahora ¿Vas a no. seguir ocupando Zoom? No. ¿Me lo presta un ratito? Sí, no hay problema. A las 5 acuérdese que tenemos reunión. Sí, la profe Elena no va a estar, me dijo. No va a estar ella. No, no puede. Es que tiene un problema con su conexión. Ah, ya. Ya, entonces. Pero ahí vamos a los demás nosotros. nos vemos. Ya. Nos vemos. Listo. Chau. Chau.